Una hermosa cantante que se encontraba en la cima de su carrera de la noche a la mañana lo perdió todo debido a un falso rumor que la involucraba con un hombre casado. Deprimida, ella se escondió del mundo y empezó a comer hasta engordar 25 kilos. Sin dinero y con muchas deudas, ella es contratada como ama de llaves para un importante CEO. Pero para su sorpresa, ella descubre que él siempre la ha odiado como estrella. Ella desea renunciar pero no puede porque tiene una gran deuda con él. ¿Qué pasará cuando este chico descubra toda la verdad? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Taste of Love. Tan-Soo es una joven cantante en ascenso cuya vida cambió de la noche a la mañana debido a que fue involucrada románticamente con un productor mientras era novia de un famoso actor. Los rumores de su aventura hicieron que su gerente la despidiera y disolviera la banda de chicas en la que estaba. Esta situación la llevó a un profundo estado de depresión, comiendo de más y descuidando por completo su estado físico. Actualmente trabaja como repartidora de un pequeño restaurante y como tiene 25 kilos de más, nadie la reconoce. Ella se siente aún más triste porque quien fue su novio ahora está saliendo con Meng Meng, una de las chicas de su banda. Un día ella va a entregar un pedido a una lujosa mansión, pero como el cliente tarda por salir, ella se termina comiendo su comida pues tenía mucha hambre. En ese momento aparece su cliente, quien resulta ser Juan Fu, el CEO de una importante compañía de entretenimiento. Como este se dio cuenta que ella se había comido su pedido, ahora le exige que cocine para él. Además de cocinarle, ella se ofrece a ayudarle con algunas tareas del hogar. Y como a él le encantó su comida y su buena disposición, él le pide que limpie toda su casa, pagando una buena suma de dinero, así que ella acepta. Rato más tarde, ella entra a una habitación que está repleta con fotos de su ex compañera Meng Meng y se da cuenta que él era fanático de su banda, pero luego se da cuenta de algo espeluznante, una foto de ella marcada con dardos. Él aparece en ese momento y muy asustada, ella le pregunta qué tiene en contra de ella y este le dice que la odia porque en una ocasión se la encontró en el ascensor y derramó sus papas fritas sobre él. Asustada por lo que pueda hacer este hombre, ella se va corriendo de allí y sin querer rompe un jarrón realmente costoso. Apenada, ella le promete repararlo, pero tristemente no tiene éxito, ni tampoco tiene el dinero para pagarlo. Desesperada porque no tiene dinero, va a casa de Juan Fu y le da todos sus ahorros, que son realmente pocos, y le pide el tiempo para pagarle el dinero completo. Pero lo que ella no sabe es que Juan Fu ya tenía un plan, así que le ofrece trabajo como su ama de llaves, pues estaba necesitando una. Él le ofrece un salario jugoso y ella sin dudarlo acepta. Ahora ella se muda para su nueva casa y hace todo lo que él le pide, desde cocinar finos platillos hasta tirarse dardos a sí misma. Una mañana ambos se enteran por las noticias que Meng Meng y su exnovio Yan Shi formalizaron su relación. Él se enoja porque le gustaba esta cantante y ella se siente triste porque su novio la reemplazó rápidamente con su compañera. Ella le dice que apague el televisor y él no entiende por qué y se niega. Mientras forcejean, accidentalmente ella cae sobre él y sus corazones empiezan a latir con fuerza. Bueno, el de él porque de inmediato le dice que está muy pesada. Pero era solo para molestarla porque él se está dando cuenta que esta chica es increíble porque se esfuerza al máximo por complacerlo con deliciosos platillos. Una noche ella salió a comprar unos vegetales y unos guardias de seguridad empezaron a seguirla ya que no sabían quién era ella. Tan-Soo se asustó muchísimo y los golpeó. En eso llega Juan Fu y siente tanta compasión por ella que se la lleva en sus brazos y la tranquiliza. ¡Qué lindo! Pero pobrecito, la escena romántica no fue tan romántica porque casi se le parte la columna a nuestro protagonista al llegar a casa. Como quedó realmente adolorido, ella lo ayuda a acostarlo en su cama. Cuando lo está acomodando en su almohada, ella se queda viéndolo y empieza a imaginar cosas románticas con él. Pero su sueño acaba cuando él la interrumpe y le dice que por favor lo arrope. Pero parece que a él también le gusta a ella porque le exige más y más cosas para estar cerca de ella.
Pero algo extraño sucede cuando ella le da de comer y su cara le parece muy familiar. Y es que él le agarró el gusto a que ella lo atienda, por eso finge estar peor para que ella lo siga cuidando. En un momento ella se da cuenta que él está fingiendo, así que planea exponerlo. Por eso le dice a sus guardias de seguridad que lo lleven al baño. Él se siente tan avergonzado que los corre de allí, quedando expuesto ante ella. Luego él le pide perdón y le dice que fingió estar herido para no asistir a unas citas ciegas que le organizaron. Y además le dice que Meng Meng, su amor platónico, es la única chica a la que le es fiel y lo será por siempre. Ahora él la lleva a su empresa como su asistente y allí se encuentra con nada más y nada menos que Ji-woo, su ex compañera del grupo musical. Tan-su se siente nerviosa y teme que la reconozca, pero para su suerte no la reconoce, pero su rostro sí le parece familiar. Así que Tan-su se arma de valor y le cuenta que es ella. Su amiga no lo puede creer, sin embargo, como le tiene mucho cariño, decide apoyarla económicamente. Resulta que Ji-woo era las citas ciegas de Hwan-fu. Sin embargo, ella no está interesada en él, sino en el asistente de Hwan-fu, Chi-ye. Entonces, en su supuesta cita, ella no dejó de hablar solo con él. Parece que estos dos se enamoraron a primera vista. Luego, ella le cuenta a su amiga que descubrió algo impactante mientras limpiaba la casa de Hwan-fu, que este sufre de ceguera facial, es decir, no puede reconocer los rostros de la gente y por eso no la reconoció a ella como Tan-su. Rato más tarde, mientras recorría la empresa, ella se encuentra un estudio de grabación y recuerda con nostalgia los viejos tiempos. Allí, de manera inesperada, se encuentra con su ex Yan-shi y este de inmediato siente curiosidad porque tiene un brazalete que le regaló a Tan-su. Por eso la interroga y le pregunta quién es ella y por qué carga las cosas de Tan-su. Además, le dice que por favor le dé su contacto, pero ella se niega. Mientras le insistía, llega Hwan-fu, la defiende y se la lleva. Él la lleva en su auto a toda velocidad y cuando estaciona le pregunta dónde está Tan-su y cuál es su relación con ella. Ella solo le insiste en que es una fan de ella, pero este no le cree. Además, cree que Yan-shi es un idiota que no debió estar con ella. Por eso le quita el brazalete y lo arroja a la calle, cosa que enoja muchísimo a nuestra protagonista. Ella se siente devastada porque ese brazalete se lo regaló Yan-shi el día de su cumpleaños y lo guardó como un valioso tesoro. Por eso no deja de buscarlo por horas. Y cuando Hwan-fu la ve, siente pena por ella y decide ayudarla a buscar. Esto sin duda conmueve el corazón de ella y lo perdona. En eso parece que vieron un insecto y ella se subió sobre él, haciendo que las chispas vuelen entre estos dos. Yan-shi no deja de pensar en esta chica y su relación con Tan-su. Meng Meng, su novia, se da cuenta de esto y decide investigarla. Rato más tarde, él la lleva a un lugar y le tiene una gran sorpresa, ya que quiere disculparse por haberla tratado mal. Por eso le regala un hermoso brazalete con las iniciales Mi Gordita Su, como él suele decirle. Después de colocárselo, le promete como su jefe que siempre la protegerá. Ella se siente tan feliz por esto, pero a la vez extraña mucho a sus fans y a su vida como estrella. Al llegar a las oficinas, Meng Meng llega para hacer una presentación. Tan-su se siente preocupada porque la reconozca, pero al parecer no la reconoció. Meng Meng se porta muy linda con ella como solía hacerlo antes, y cuando van a ver a Hwan-fu, este trata de disimular su emoción de tener a su amor platónico tan cerca. Rato más tarde, el asistente de Meng Meng se lesionó y ahora necesita una nueva para poder hacer su presentación, así que Hwan-fu le asigna a Tan-su como su asistente temporal. Empieza la transmisión y están preparando una deliciosa comida. Tan-su usa un disfraz para que no la vean. El programa marchaba muy bien hasta que de repente Meng Meng prueba la comida que Tan-su preparó y se empezó a sentir muy mal. Ya se nos hacían raros los movimientos de esta chica, así que Tan-su no tuvo más remedio que quitarse el disfraz para ayudarla y quedó como la mala frente a todas las cámaras y se siente peor cuando Hwan-fu se lleva a esta chica en sus brazos para auxiliarla. Ahora en todas las noticias aparece la ama de llaves de Hwan-fu
Fu como la culpable de intoxicar a Meng Meng. Allí ella recuerda cómo esta chica finge en el pasado tener un ataque de alergia cuando se dirigían a la casa del productor y sospecha que ella la traicionó para que quedara a solas con este. Tan-su se siente realmente deprimida por todo esto. A Huang Fu le parece muy raro lo ocurrido, por eso decide investigar más sobre el asunto. Luego nos enteramos que Meng Meng sí la reconoció desde el principio, así que se encuentra con Tan-su para contarle todo lo que hizo, y además le confiesa que fue ella la que la traicionó para que quedara solas con el productor y tomarles las fotos que acabarían con su carrera. Pero esta chica siempre le tuvo envidia, por eso hizo todo eso. Es que fue realmente falsa porque fingía ser su amiga y por detrás estaba tratando de hundirla. Y es que ella también contribuyó a que nuestra protagonista subiera de peso. Tan-su le da una cachetada porque se siente traicionada, pero esta chica la amenaza con revelar la verdad sobre su identidad. En eso, Huang Fu llega y defiende a nuestra protagonista y le dice a Meng Meng que tiene todas las pruebas de su traición con lo de la comida, así que le pide que por favor no se meta más con su chica y se la lleva abrazada. Esto sin duda derrite por completo el corazón de nuestra protagonista. Ambos se van a beber y tienen una profunda charla sobre lo que es el amor. Allí Huang Fu se da cuenta que está enamorado de ella. Por eso él la toma de la mano y cuando la va a besar, ella se lo impide y empieza a bailar con él. Como él está borracho, le confiesa nuevamente que no puede estar sin ella. Y cuando la va a besar, se queda dormido. Ella le confiesa la verdad sobre su identidad, pero él no escuchó porque estaba dormido. Él se despierta y la ve dormida, así que la lleva al sofá, la arropa tiernamente y le da un tierno beso de buenas noches y se queda dormido a su lado. A la mañana siguiente, él despierta y no la encuentra por ningún lado, solo ve una nota que dice que se fue por 3 meses. Mientras desmantelaba la habitación con los afiches de Meng Meng, él escucha la aspiradora y se da cuenta que Tan-su regresó, así que la abraza fuertemente y le dice que no puede vivir sin ella. Pero cuando voltea, esta resulta ser otra chica gordita que el asistente contrató para que no se sintiera deprimido. Nuestro Huang Fu se siente tan deprimido que se emborracha y se vuelve realmente loco cuando celebraba una fiesta en su casa, tanto que sus invitados sienten vergüenza de él y se van de allí. Sin embargo, al día siguiente, él recibe una buena noticia, ya se sabe dónde está ella, así que él va de inmediato y cuando la ve a lo lejos se da cuenta que ella está enfocada haciendo ejercicios. Así que sí amigos, ella se fue para trabajar en sí misma y volver a recuperar su salud y su peso. Él se alegra al verla tan decidida y decide esperarla el tiempo que ella le dijo. Él no deja de contar cada día para finalmente poder verla, y ella no deja de trabajar duro haciendo ejercicios y comiendo saludable. 3 meses después, él la espera con un gran banquete y vestido muy elegante. Está realmente emocionado, pero después de esperarla por horas, ella lamentablemente no llegó. Huang Fu se siente triste y desanimado, pero debe asistir a la fiesta del 5º aniversario de su empresa. Además de eso, debe enfrentar a los medios por lo ocurrido con Meng Meng. Todos asisten a la fiesta con máscaras y finalmente nuestra Tan-su llega con un hermoso vestido rojo. De inmediato su ex la ve y empieza a coquetear con ella. Allí de inmediato llega Huang Fu y la ayuda. Al parecer sabe que es ella. Incómoda, ella sale a tomar aire fresco y de nuevo aparece Huang Fu y le dice que la fiesta es aburrida y además le dice que se le perdió su ama de llaves, que si ella desea hacerlo, así que la abraza y le pide que por favor vuelva a casa. Siempre supo que era ella. Él la lleva a la pista de baile y ambos hacen un baile realmente romántico delante de todos. Los dos lucen realmente hermosos. Ella no entiende cómo la reconoció si tiene ceguera facial y él le dice que es la primera persona que con solo su presencia y su olor puede reconocerla rápidamente. Él quiere verle su rostro, pero ella se avergüenza y se va. En el camino, ella se encuentra con Meng Meng en silla de ruedas, quien la reconoce de inmediato. Ambas empiezan a discutir sobre sus carreras, y de repente Huang Fu llega y descubre que ella es Tan-su, la cantante a quien tanto detesta. Simplemente no lo puede creer.
Meng Meng quiere vengarse de ella y delante de todos empieza a discutir con Huan Fu sobre lo ocurrido con el envenenamiento, claro, con la intención de exponer a Tan Su. En eso Tan Su llega y cuando va a confesar que ella es la ama de llave, llega el asistente de Huan Fu y con pruebas revela delante de todos el plan malvado de esta chica y cómo los engañó a todos con sus mentiras. Desesperada, Meng Meng no se queda con esas y desenmascara a Tan Su delante de todos y empieza a ridiculizarla. Huan Fu reacciona rápido y se la lleva de inmediato de allí. Ella le pide disculpas por haberlo engañado, pero este cree que ella lo utilizó para ser famosa, así que quiere pagarle con la misma moneda e intenta besarla a la fuerza. Pero ella lo empuja y se va de allí. ¿Pero qué le ocurre a Huan Fu? Destrozada, ella camina bajo la lluvia y no puede parar de llorar. En ese momento llega Yan Shi y trata de animarla. Le pide perdón también por haberle hecho daño y mientras la protege de la lluvia, llega Huan Fu y lo golpea. Está realmente celoso. Además, le pide a ella que se vaya con él. Pero Tan Su lo rechaza contundentemente. ¡Qué desastre! Ahora todo se pone cada vez peor. Ella se siente realmente deprimida por esto, pero por suerte su amiga la apoya y la anima. Él trata de buscarla, pero ella no logra contestar su celular. Rato más tarde, mientras caminaba por la calle, Tan Su ayuda a una mujer que le robaron su cartera. Y mientras pelea con el ladrón, este le rocía gas pimienta en los ojos. De inmediato llega Huan Fu y la lleva rápidamente al hospital. El doctor luego les notifica que este gas es peligroso y no se sabe si ahora ella podrá volver a ver nuevamente. Aunque él promete buscar a los mejores médicos, la amiga de Tan Su está realmente enojada con él. Huan Fu se siente culpable y arrepentido por lo ocurrido, así que le lleva flores a su habitación, la ropa tiernamente y la cuida toda la noche. A la mañana siguiente, él convence a la enfermera que le diga a ella que alguien muy importante vino a ayudarla, y Huan Fu distorsiona su voz para conversar con ella y cuidarla. Pero ella no es tonta, sabe que es Huan Fu, pero le sigue el juego porque le parece realmente gracioso. Él ahora prácticamente se convirtió en su sirviente y ella disfruta de eso. En la noche, ella siente que alguien la ropa y cuando se va decide seguirlo y se entera que es Yan Shi, lo que la hace pensar que fue él quien la cuidó y no Huan Fu, lo que la decepciona mucho. Al día siguiente, Huan Fu le va a llevar muchos regalos para reconciliarse con ella, pero cuando llega la ve junto a Yan Shi, lo que lo decepcionó muchísimo porque ella parecía convencida de que él la cuidó y además piensa que ambos volvieron. Esa misma tarde, el doctor le quita las vendas a Tan Su y afortunadamente pudo recuperar por completo la vista. Meng Meng es enviada por su jefe a pedir disculpas públicas a Tan Su para limpiar su imagen y esta lo hace. Tan Su asiste para verla y Meng Meng le pide perdón y la abraza delante de todos. Ahora Tan Su parece estar decidida a recuperar su trabajo y empieza desde cero en un papel pequeño en una película donde también están Meng Meng y Yan Shi. Huan Fu va a verla para tratar de arreglar las cosas, pero ambos terminan discutiendo como unos niños. Igual él termina colándose en los sets como parte del elenco. Durante la filmación, Tan Su se lastima una pierna y Yan Shi trata de cuidarla. Además, termina confesando su amor y esta solo le dice que lo quiere como a un amigo, mientras Meng Meng los escucha por detrás. Ella se entera que Huan Fu ingresó como un extra en los sets y ella de inmediato va a buscarlo. Ella trata de llamarlo, pero su celular está apagado, así que entra en una habitación y le envía notas de voz diciéndole lo mucho que lo extraña, mientras Huan Fu la ve detrás del ropero. Él sale de repente y ella se pone nerviosa. En eso, él le habla con dulzura y le da un tierno beso. Sin embargo, ella se desmaya porque tiene fiebre. Por eso, cuando él se la va a llevar, no pueden salir. Al parecer, alguien los encerró a propósito en esa habitación. Él pide ayuda golpeando la puerta y por suerte su asistente pasaba por allí y lo sacó. Ambos la llevan de inmediato al hospital. Al día siguiente, las amigas de Meng Meng van a pedirle perdón por haberlos encerrado, y Yan Shi las amenaza con despedirlas si se vuelven a meter con ella.
Ahora nuestro galán no puede dejar de ver a su amada con los ojos del amor y no puede dejar de pensar en el beso que le dio. Ella se da cuenta y él se siente realmente avergonzado y de inmediato él le recuerda del beso, pero ella no recuerda nada supuestamente. Así que él la besa para hacerla recordar, pero ella se descontrola y lo saca de allí. Ella le dice a su amiga que tiene miedo de lastimarlo y esta la anima a que deje a un lado sus miedos y que siga adelante con su relación. Él quiere conquistarla como sea, así que le regala flores, le consigue un chofer personal y le envía un sinfín de regalos a su hogar. Ella va a una cancha de baloncesto donde se encuentra con Yang-shi. Este nuevamente le pide perdón por no haberla ayudado en el pasado y ella no lo culpa por eso. Al llegar a casa, ella se da cuenta que perdió el brazalete que le regaló Huang Fu y vuelve a la cancha a buscarlo. Huang Fu va a visitar la casa pero no la encuentra y se da cuenta que su celular está allí adentro, así que se preocupa mucho por ella y abre la puerta a la fuerza. Allí también estaba Yang-shi, quien le llevaba unas cosas. Después de pelear como unos niños, finalmente Yang-shi se rinde y le dice que sabe que Tan-su lo ama solo a él. Por otro lado, Tan-su tardó horas buscando el brazalete bajo la lluvia, pero como se hizo tarde cerraron la cancha con candado. Allí llegan los chicos, pero como no pueden abrir la puerta, Huang Fu escala la reja y cae al suelo. Allí sorpresivamente consigue su brazalete. Ella se conmueve tanto que lo abraza. De repente ambos se dan cuenta que su cabeza está sangrando y ella tiembla de miedo. Desesperado, Yang-shi llama a su asistente para que venga rápido. Mientras él le pide perdón por haber sido un imbécil, ella le declara su amor y le dice que lo ama. En eso llegan sus amigos quienes abren la puerta y él termina desmayándose. Ella va al hospital y cuando entra a su habitación piensa que su novio ha fallecido. Ella llora desconsoladamente. Pero sorpresa, él solo estaba cepillándose los dientes y se burla de ella. Tan-su solo lo abraza feliz de que esté vivo. Allí ambos finalmente se presentan ante sus amigos como novios oficiales. Ahora nuestra parejita disfruta de su amor libre de malentendidos y discusiones. Tan-su vuelve a los escenarios como lo solía hacer antes y el público quedó encantado, menos Men-men, quien se siente envidiosa nuevamente de ella. Ella forma un show delante de Yang-shi para hacer quedar mal a Tan-su, pero este simplemente no le cree. Cuando nuestra parejita llega a casa de ella, el dueño le dice que tuvo que vender la casa por problemas económicos, así que Huang Fu aprovecha y se la lleva a vivir con él. Y bueno, ella feliz de estar al lado de su amado, quien la trata con ternura y amor. Al día siguiente, su amiga llega y le dice que descubrió que los chicos se fueron de spa a un hotel y no a una reunión de negocios, así que ambas deciden seguirlos. Allí, Huang Fu se reúne con la señora Jiang, la esposa del productor que tuvo el escándalo con Tan-su, y él le ofrece impulsar su carrera si aclara todos los rumores, claro, para limpiar la imagen de su amada. Ella acepta, pero desgraciadamente Tan-su llega y los ve, pensando que su novio la engañaba, y se enoja muchísimo. El asistente le explica a su amiga todo y esta le aclara el malentendido a Tan-su. Además, le muestra una romántica habitación que le tenía preparada su amado a ella. Con todo ya aclarado, nuestra parejita disfruta de un lindo día en el hotel. Ya a la hora de dormir, ambos se sienten nerviosos por lo que pueda pasar. Rato más tarde, él no se resiste y la besa. Sin embargo, son interrumpidos por una llamada de la amiga de Tan-su. El manager se reúne con Tan-su y las otras chicas para pedirles que vuelvan como grupo, pero ninguna quiere hacerlo. Así que mientras ella y su amiga salen a tomar aire, ven por las noticias a la señora Jiang aclarando los rumores sobre la supuesta aventura. Y nuestra protagonista se siente realmente feliz por eso. Así que con su imagen limpia, ella y su amiga aceptan volver al grupo nuevamente, porque eso es lo que realmente aman. Así que la promoción de su nuevo debut está por todas partes. Ahora como ella volvió a ser famosa nuevamente, le cuesta tener una relación normal con su amado. Ni al cine pueden ir tranquilos. Y es que Huang Fu no aguanta los celos de verla con actores tan lindos y se enoja porque su relación sigue siendo secreta. Ella se conmueve y decide anunciarles a todos que él es el amor de su vida.
¡Qué linda! Un día, mientras conversaba con su amiga, Huang Fu les notifica que su madre vendrá en 30 minutos, cosa que pone muy nerviosa a nuestra protagonista. Por eso cuando ella llega, Tan-su nota que ella es un poco intimidante y peor aún, cree que su relación es un juego de niños. Mientras Tan-su le servía una rica comida, la señora se da cuenta que ella carga su brazalete y se enoja muchísimo. Tan-su decide evitar problemas y le regresa el brazalete. Al día siguiente, ella se entera por su asistente que Huang Fu y su madre se han alejado desde la muerte de su padre, quien era un hombre humilde de quien ella se enamoró perdidamente y luchó por su amor. Así que Tan-su planea unirlos nuevamente y junto a sus amigos los engañan para que vayan a comer juntos. Ambos quedan encerrados en un ascensor y no tienen más remedio que conversar. Allí ella recuerda cómo su padre diseñó el brazalete y lo especial que era para ella. También se da cuenta que su hijo está realmente enamorado y le pide perdón por haberse alejado de él, pues lo hizo porque él le recordaba siempre a su padre y le dolía. En ese momento el ascensor se abre y ambos ven un lindo salón decorado y con un video de su infancia junto a su padre. Conmovidos por esto, finalmente logran reconciliarse. Y ahora la madre de él le entrega a Tan-su nuevamente el brazalete como agradecimiento por lo que hizo. Mientras conversaba con su madre de negocios, él recibe una foto de su novia con otro chico y va a reclamarle a ella por esto. Pero Tan-su muy tranquilamente dice que es un amigo de su amiga que los invitó a cenar a ella y fueron los tres. Allí discuten y ella se enoja mucho con él, pero este luego se arrepiente de su comportamiento y limpia la casa como forma de contentarla. Además, le prepara una comida sencilla y la contenta dándole un tierno beso en la frente. Anoten, chicos. Luego, el manager de las chicas invita a su amiga en contra de su voluntad a un yate y esta termina emborrachándose y llama a Tan-su. En eso, ella llega y la encuentra dormida. De repente aparece su manager e intenta abusar de ella. Por suerte, Huang Fu llega rápidamente, golpea al tipo tirándolo al mar. Al día siguiente, ella le dice al manager que ellas como grupo renuncian a él como su representante, pero el hombre solo se victimiza por lo ocurrido. El primo de Huang Fu, como es codicioso, lo acusa de tirar a este hombre al mar, y los socios se indignan tanto que lo dejan a él fuera de un importante proyecto. Al ver tantos problemas por su culpa, Tan-su decide regresar el brazalete e irse de la casa para no causarle más problemas a su amado. Meng se aprovecha de esta situación para llevar engañado a Huang Fu a un hotel. Le pone una deliciosa comida y bebidas, pero cuando este bebe un jugo se empieza a marear. Ella lo drogó para aprovecharse de él. Las chicas, por medio del asistente, se enteran de lo que ella planeaba hacer y van corriendo al hotel. Mientras ella lo seducía, él sacó fuerzas de donde no las tenía y terminó amarrando a esta chica. Nuestra protagonista se siente realmente aliviada de que nada más haya pasado. Después de esto, nuestros tortolitos vuelven a estar juntos y felices nuevamente. Pero Meng no se quedó con esas y como siempre filtró un video donde se ve a los dos juntos en la cama del hotel. Esto causó tanto escándalo que la junta directiva decidió despedirlo. Y por otro lado, ella tampoco tiene empleo porque ya no tiene ningún manager que la respalde. Así que sin dinero, ambos se mudan a la antigua casa de ella, que por cierto fue él que la compró en el pasado. Y claro, como él es un niño rico, le cuesta un poco adaptarse a su nuevo estilo de vida. Tiempo después, ella consigue trabajo como modelo y él la alienta a que lo haga. Parece que ahora nuestro galán está muy relajado. Pero tranquilos amigos, él después encuentra un modesto trabajo como repartidor. Su madre se siente realmente preocupada al verlo vivir en esas condiciones y le ofrece regresar con la condición de romper con su amada. Al regresar a casa con su amiga, unos periodistas la siguen para saber sobre su relación con Huang Fu, pero ella se niega. Cuando entra a casa, encuentra a su amado dormido con la casa realmente desordenada. Por eso, cuando se pone a limpiar, ve el contrato que le dio su madre y se siente muy triste. Ella piensa que él va a romper con ella y se siente devastada. Por eso, cuando sale de la casa y los periodistas vuelven tras ella, sale Huang Fu con el contrato
plato y lo rompe delante de ellos, confirmando así que no se alejará de su amada Tan-su. Esa misma tarde, él le promete a su amada que conseguirá un trabajo fijo. Por eso va a una entrevista de trabajo, pero al enterarse del bajo sueldo que le pagarían, se va de inmediato de allí. Por otro lado, Men desapareció y su suegra la está buscando desesperadamente. Por eso, cuando la encuentra, llama a Tan-su para avisarle dónde está, pues sabía que ella también la estaba buscando. Tan-su va a verla y esta está de duelo por la pérdida de su abuela. Además, nos enteramos que ella no envió el video del hotel, sino su asistente, y le pide disculpas a ella. Hwan-fu consiguió empleo en una constructora junto a su ex asistente. Allí, ambos planean descubrir unos negocios turbios que hizo su primo, y después de mucha investigación, logran darle la información verídica al abuelo, quien es el jefe mayor de la compañía, así que este pone en su lugar al primo y Hwan-fu regresa nuevamente a trabajar junto a su madre. Cuando Tan-su se entera de esto, se enoja con su amado porque no le había comentado nada y no la tomó en cuenta en sus planes. Él volvió a su antigua casa y la empresa ahora marcha mejor que nunca. Su asistente lo invita a él a su boda con la amiga de Tan-su. Mientras tanto, su amiga la lleva a ver vestidos de novia. Allí nos enteramos que ella no le habla a su amado desde lo sucedido. Al salir de la tienda, Hwan-fu llega y se la lleva secuestrada en sus brazos hasta su casa. Allí le tiene una gran sorpresa. Ella feliz piensa que le va a pedir matrimonio. Pero no, es solo un aparato para lavar la ropa a mano. Él esta vez se pone serio y la lleva a una joyería, pero ninguno de los costosos accesorios que él le da a escoger es un anillo, así que ella se va molesta de allí. ¡Pobre Tan-su! Pero tranquilos amigos, él solo está preparando algo grande para su amada. Días después, sus amigos se casan. Allí asisten Men y Yang-shi, quienes ahora son buenas personas. Men dio un cambio drástico y asumió la culpa de sus actos delante de todos por medio de un video. Al anochecer, ya casi terminando la boda, un proyector se enciende y aparecen unas caricaturas de nuestros protagonistas representando los lindos momentos que vivieron juntos. Finalmente se encienden las luces y aparece nuestro Hwan-fu como todo un príncipe y le pide matrimonio de una manera realmente romántica, terminando así esta hermosa historia de amor con nuestra Tan-su arrojándolo al agua. Sí amigos, ese es su castigo por haberse demorado, pero tranquilos, allí ella le pide que se case con él y lo sellan con un dulce beso. Taste of Love es un drama del año 2022 con una trama realmente divertida, pero sobre todo entretenida. Cada capítulo te mantiene en expectativa y sin duda no te decepciona en ningún momento. Por eso, si te gustan los dramas que te hagan reír, pero sobre todo te derritan de amor, Taste of Love es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.